Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, llevando el curso de Manejo y Conservación de Suelos a cargo del ingeniero Teodoro Guarua Chipani. Buenos días con todos, mi persona, David Chávez Vaca, y mis compañeros Alarcoma, Clemente Luis, Condori, Cualque Luz Marina y Harold Loaiza Vargas. Les hablaremos sobre lo que son zanjas de desviación, terrazas de formación lenta y por último de barreras de contención. Este trabajo nos da a conocer la construcción y el uso de prácticas mecánicas sobre diferentes tipos de manejo y conservación de suelos y agua. Tenemos como objetivo controlar la erosión, evitando que la corriente arrastre el suelo, aprovechar mejor el agua y mejorar la fertilidad del suelo. Además de definir una de las prácticas mecánicas para el manejo de suelos, que consiste también en la aplicación de medidas como las terrazas de formación lenta, zanjas de desviación y barreras de contención, que ayudarán a mejorar la fertilidad del suelo con el propósito de evitar las pérdidas del suelo por erosión y mejorar el rendimiento de los cultivos. Además, buscamos promover un cambio en el uso de la tierra desde la actual modalidad de cultivos en terrazas hacia el uso de terrazas y zanjas con vegetación nativa, que se ha comprobado beneficioso para la conservación de la biodiversidad, la conexión del paisaje y la acumulación de carbono en el suelo. Este informe aspira a presentar un análisis y resumen que nos permita entender y conocer los problemas y limitaciones de la degradación de los suelos, para luego poder plantear soluciones y podamos adaptar prácticas antiguas a situaciones actuales. Introducción. Con el pasar de los años se ha tomado nuevas medidas para la producción de los alimentos con el uso desmedido de fertilizantes, los cultivos con agroquímicos y la alta explotación que se le da a los suelos, ocasionando los daños a estos recursos que se ha vuelto muy importante para la vida, no solo de los humanos, sino de miles de especies de seres vivos que habitan el planeta. Para los recursos naturales en cuencas de altas montañas es indispensable la aplicación de medidas que permitan un mejor manejo y conservación de suelos, ya que nos permiten frenar los problemas de voluminidad frente a la erosión, sequías e inundaciones. Lo que se busca es tomar medidas para evitar la pérdida y desertificación de los suelos en sus diversos espacios y con ello tener una mejor producción, manteniendo el recurso con gran disponibilidad para las futuras generaciones. Zanjas de desviación tienen como función interceptar el agua de escorrentía en la parte superior del predio y evitar así el ingreso al terreno de cultivo y como consecuencia la erosión del suelo. Dimensiones de la zanja. Esto depende mucho de la cantidad de agua de escorrentía a captar, la misma que está en función de la intensidad de las lluvias, el área de captación y el tipo de suelo. En promedio se pueden utilizar las siguientes dimensiones. Ancho de la base, esto podría ser de 30 a 40 centímetros, el ancho del borde superior entre 40 y 50 centímetros y la profundidad entre 30 y 40 centímetros. Proceso constructivo. Definir el lugar de evaluación del agua a través de la zanja, el que debe ser un lugar estable y que no produzca deslizamientos. Otro, realizar el trazo utilizando el nivel A, iniciando a partir del punto de desagüe. Y por último, iniciar la excavación de acuerdo a las medidas recomendadas, colocando la tierra en la parte inferior de la zanja. Para esto, todo ello conlleva a ventajas y desventajas. Una de las ventajas es permitir evacuar el agua de escorrentía proveniente de la parte superior del predio, evitando así daños al suelo o los cultivos. Desventajas. Una de ellas es cuando no existen lugares apropiados para desviar el agua, se pueden ocasionar fuertes deslizamientos y erosión del suelo. Y también requieren de mantenimiento permanente durante la época de lluvias. Terrazas de formación lenta.
Son plataformas de terrenos horizontales que permiten transformar las laderas en una serie de escalones o gradas para hacerlas cultivables. Constituyen el medio mecánico más antiguo de protección contra la erosión de los suelos. Las terrazas son formadas progresivamente por efecto del arrastre y acumulación de sedimentos. La terraza de formación lenta es una práctica mecánica que sirve para detener el arrastre de los suelos, guardar la humedad y aprovechar mejor el terreno de cultivo. Su construcción es un proceso de varias etapas, levantando la altura del muro para detener los sedimentos que se acumulan en la parte superior por efecto de la escorrentía y las labores de labranza. Se estima que la construcción concluye cuando la pendiente de la plataforma es menor al 12%. Entonces la distancia entre las terrazas varía de acuerdo al grado de la pendiente, el tipo de suelo, la cantidad de precipitación y la clase de cultivo a sembrar. Para una mayor efectividad, mientras se va formando la terraza, esta práctica debe ser complementada con medidas agronómicas y vegetativas. Tabla de distanciamientos máximos. Consiste en una tabla guía para determinar el distanciamiento máximo entre los muros de las terrazas, en función de la pendiente del terreno y la altura del muro o talud. A continuación se detalla el distanciamiento entre los muros para alturas desde 0.60 metros hasta 2 metros. Distancia máxima entre muros en función de la pendiente y altura del talud, que viene a ser, por ejemplo, tenemos una pendiente del 10% con una altura de muro de 2 metros, el distanciamiento entre los muros sería de 19 metros. Continuando con la exposición, vamos a tener las barreras de contención. Es un plan de solución más eficaz para poder controlar y evitar los vertidos de líquidos o fluentes contaminantes generados por distintos factores. Se podría decir que estas barreras logran garantizar la estanqueidad de la zona. Son de gran importancia ya que estas van a ayudar a controlar los vertidos que provienen de aguas de extinción de un incendio o aguas contaminadas de una inundación o derrames accidentales. Por otro punto vamos a tener las barreras vivas. Se refiere a la formación lineal de plantas que son sembradas a una corta distancia en curvas de nivel con el fin de poder conservar el suelo y proteger la erosión. Este método también se puede ayudar a impedir el flujo del agua y adquirir una velocidad erosiva. También vamos a tener el diseño que se recomienda para el diseño que las barreras vivas se tenga en consideración que no sean menores de 2 metros, crecimiento rápido y vigoroso y también que no sean atacados por las mismas plagas que pueden afectar a los cultivos. Y también trazar las curvas a nivel para comenzar la parte alta, seguidamente para marcar los surcos para la siembra de las barreras. Como dato vamos a tener que los agricultores lo usan como cortaviento, aunque cabe mencionar que estas barreras no controlan las melazas. Continuando con la exposición vamos a tener las barreras muertas de piedra. Son muros bajos que están hechos de piedra que se colocan usando una misma altura. Logran evitar el problema de la erosión en los suelos de la ladera. Tiene la función de poder detener el suelo erosionado en la parte superior y reducen la velocidad de la escorrentía. Como diseño vamos a tener, estas se usan en laderas de fuerte pendiente e incluso para la distancia va a depender del porcentaje de la pendiente que se tome en cuenta, el tipo de suelo que se debe considerar en las laderas. A mayor del 20%, la distancia mínima deberá ser de 8 metros. Se recomienda en zonas secas y semihúmedas. También se traza la curva a nivel con la ayuda de las estacas. Después se excava una zanja de 5 pulgadas de profundidad y de 10 a 15 de ancho, esto con el fin de formar la base. También se colocan las piedras grandes y planas en la base y después las pequeñas hasta formar una piramidal. Como dato vamos a tener que en la compañía de las barreras vivas pueden mejorar la infiltración del agua e incluso la fertilidad del suelo, permitiendo de esta manera que las plantas y sus raíces protejan la obra.
Conclusiones. Sistemas de andenes en los que se combinan infraestructuras como canales y cochas permiten una mayor eficiencia en el riego y por ende un menor requerimiento de agua para el crecimiento de los cultivos. El efecto agregado de las terrazas sobre la interceptación de las precipitaciones y distribución espacial del agua para cultivos a escala de cuencas no están determinados. Las terrazas contribuyen a un mejor control de los procesos de erosión, pudiendo reducir hasta un 90% la pérdida de suelos a través de una disminución de la pendiente. Las terrazas reducen la escorrentía superficial y la capacidad erosiva del agua. El aumento de la infiltración y la reducción en erosión hídrica en las terrazas favorecen la humedad, conteniendo de materia orgánica y fertilidad de los suelos. En las prácticas mecánicas presentadas en el informe, zanjas de desviación, terrazas de formación lenta y barreras de contención tienen el objetivo de distribuir el exceso de agua. Estas prácticas son ambiguas y de menor costo, ya que solo se necesita mano de obra.